Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las columnas, otros elementos constructivos muy importantes tanto para la arquitectura como para las estructuras. Entonces, nuevamente, yo voy a empezar un proyecto nuevo. En este caso voy a ir a una plantilla, en este caso de estructuras, ¿sí? Pueden utilizar cualquier plantilla y cualquier versión porque, por ejemplo, yo estoy utilizando la versión 2022, pero los cambios entre la versión 2021 y las siguientes versiones que salgan van a ser mínimos, como siempre. ¿Listo? Genero una plantilla estructural que viene por defecto y yo voy a empezar aquí, ¿no? Lo primero que voy a hacer es entender nuevamente mi proyecto, sobre todo el tema de los niveles que estos tienen, ¿no? Para ello, me voy a una vista de alzado y en la vista de alzado yo puedo notar, por ejemplo, en la vista que este proyecto tiene dos niveles. Por ahora me es más que suficiente, ¿no? En el nivel 1 lo que voy a hacer es generar 4 grillas. Voy a generar una grilla por aquí, otra grilla por aquí, otra grilla por aquí y otra grilla por aquí. Por el momento no me interesan las distancias entre ellos, ¿sí? Lo interesante de las grillas es que yo puedo obtenerlas en todos los niveles en los que yo haya generado mi proyecto. Pero miren, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero generar un nuevo nivel, ¿no? Con LL yo puedo generar un nuevo nivel, por ejemplo, en este caso, para que sea inferior, ¿no? Y este nivel le voy a poner nivel de fondo de cimentación, cambio los nombres, y lo que voy a hacer es colocar aquí S menos 1,5 metros. Si yo me voy a esta vista, recuerden que yo puedo entrar haciéndole doble clic aquí al símbolo. Puedo entrar y me voy a dar cuenta que no tengo los elementos, ¿sí? Cuando yo quiero generar columnas, necesito los alineamientos que van a venir seguramente de los niveles superiores, ¿no? Entonces yo necesito esas rejillas como referencia para colocar mis elementos y allí sí voy a tener los niveles en un sentido. En el otro sentido, tengo que únicamente seleccionarlos y extenderlos también, ¿sí? Eso es algo muy a menudo necesario. Me voy al nivel 1 y lo que voy a hacer es diferenciar que hay dos tipos de columnas, en este caso pilares, ¿no? Existen estos tipos de pilares que están por aquí, ¿no? Que son los pilares arquitectónicos, pero también puedo hacer pilares estructurales. Los pilares estructurales también los voy a poder encontrar aquí. Y cuando yo genero un pilar estructural, voy a poder encontrar aquí ciertas opciones, ¿no? En el navegador de propiedades, en la paleta de propiedades, yo voy a encontrar los tipos de columnas que yo puedo tener. En este caso hay cargados tres tipos de columnas: sección hueca, hormigón y ala ancha, o bueno, ala ancha del tipo pilar, es decir, estructuras metálicas. Por el momento me voy a centrar solamente en las de hormigón rectangular y tengo una columna de 30 por 45. Son bastante similares en los muros por esta parte. Yo en este caso los puedo colocar por profundidad o los puedo colocar por altura, ¿no? Si yo lo pongo por altura, le puedo decir que esté conectado hasta el nivel 2, ¿no? Entonces en ese momento yo puedo colocar un primer elemento. Podría hacer lo mismo por profundidad y colocarlo hacia el nivel de fondo de cimentación. En la planta los dos elementos son similares, pero si yo genero una sección, en la sección yo voy a ver que el del eje 1 está hacia la parte superior y el de nivel 2 está hacia la parte baja. Yo puedo igualar los dos seleccionándolos en paralelo con la tecla control y puedo decirles que el nivel superior, por ejemplo, esté hacia el nivel 2 y ambos se van a alinear. Y puedo decir que el nivel bajo esté hacia el nivel de fondo de cimentación y ambos se van a alinear. Eso es válido tanto en una vista 2D, 3D, en cualquiera de las vistas, inclusive en las tablas de planificación. Y esa es una de las ventajas del modelado paramétrico que nos trae esta clase de herramientas, ¿no? Una columna es un elemento muy sencillo, ¿sí? Si yo tengo aquí el nivel 1, pues yo ya tengo esta columna, tengo muchas indicaciones, por ejemplo, la ubicación del pilar. Aunque no le había prestado mucha atención, ¿sí? Tengo el 1, 2. ¿Qué tal si a este le pongo A y a este le pongo B? De tal manera que me doy cuenta que este está en la intersección del eje A1. Yo puedo ver esa intersección aquí, ¿no? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es generar otro tipo de columnas. ¿Qué tal si aquí yo quiero tener una columna de 30 por 30? Cuando yo he empezado la columna, me doy cuenta de que no tenía una columna de 30 por 30. Es muy sencillo, selecciono el elemento. Como siempre, en Revit, cada vez que quiero tener un nuevo elemento distinto, me voy a editar tipo, y en editar tipo le doy duplicar. Y cuando yo duplico, voy a generar otro elemento, en este caso con otro nombre. Todo empieza por definir el nuevo nombre. Este nuevo nombre tiene que corresponder con las nuevas cotas, ¿no? En este caso. Entonces yo le coloco ahí punto 30. Le doy a aceptar.
y el elemento, miren, este elemento de aquí se ha corregido. Tengo uno de 30 por 30 y demás. Si ustedes quieren colocar otra columna, lo más sencillo no es hacer control C, control V, sino utilizar CS, que significa crear similar, create similar, ¿no? Y van a poder utilizarlo nuevamente con la referencia al centro. Porque si nosotros hacemos control C, miren, control C, control V, nos lo va a dar con la referencia a la esquina. Y a veces nosotros necesitamos hacer con la referencia al eje, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo lo vayan a utilizar, pues se puede generar así. Una diferencia más para poder copiarlo. A ver, voy a generar otro eje por aquí. Voy a generar otro eje por aquí, que va a ser mi eje C, ¿no? Podría ser este, ¿no? Si yo selecciono el elemento, tengo este botón de aquí, que es copiar. Cuando yo le digo copiar, le puedo decir que voy a colocarlo desde este punto, ¿no? Y puedo copiarlo aquí. Y miren, puedo copiarlo aquí también. ¿Ya está? ¿Ven? Ese es el detalle, que tengo que seleccionar la referencia, ¿no? Y a veces es un poco difícil seleccionar el centro, a menos que nosotros creemos un ejemplar nuevo. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos saber? Las columnas también pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, yo podría cambiar esta por una columna metálica. Miren que prácticamente se ha vuelto muy pequeña, ¿no? En un nivel de detalle alto voy a poder notar el alma de este elemento, ¿no? Hacia este lado, la otra columna la voy a cambiar por el elemento sección hueca, ¿no? Miren, la sección hueca en este caso es bastante pequeña. En una vista en 3D yo puedo notar los elementos que tengo, ¿no? Allí están. Son bastante pequeños, ¿no? Este de aquí es una sección hueca circular, esta es una sección de este tipo, ¿no? Voy a volver al nivel 2, ¿no? Y en el nivel 2 voy a extender y voy a generar un eje 3 porque necesito más ejes para poder generar más elementos, ¿no? Voy a generar un eje 3 y lo que voy a hacer es generar una columna. Cuando yo inicio la columna, tengo la posibilidad de generar un elemento totalmente vertical o puedo tener un elemento inclinado. A veces es necesario colocar un pilar inclinado donde voy a definir primero el punto de la base y luego con un segundo punto el punto final, ¿no? Listo. Ya van a poder ver que tengo una columna con una determinada inclinación, ¿no? Y allí sí es un poco difícil el cortarlo o colocarlo en la posición que se requiera, ¿no? Pero es una posibilidad. Lo mismo puedo hacer modificándolo hacia las otras secciones. Por ejemplo, en esta sección, cuando nosotros necesitemos una estructura metálica, va a ser tal vez muy importante e interesante hacerlo. ¿Listo? ¿Qué más podemos ver respecto de las columnas, no? Las columnas también tienen dos funciones para la inserción múltiple, pero solamente sirven para los pilares totalmente verticales. Por ejemplo, voy a hacer otro juego de rejillas por aquí. La rejilla 4, la rejilla 5, la rejilla 6, la rejilla 7 y la rejilla 8, ¿no? Imagínense que yo quiero colocar columnas en todas ellas. Entonces yo puedo decirle, ¿sabes qué? En todas las rejillas yo quiero colocar simplemente las columnas de 30 por 30. Y listo. Ya se generaron todas ellas, ¿no? Miren, ahí está el arreglo de las seis columnas en las intersecciones de las rejillas. Como ya les había dicho, yo puedo agarrar los elementos. Fíjense, en la versión 2022 ya tengo en la vista en 3D, también tengo las posiciones de las rejillas en la parte tridimensional, lo cual parece más interesante. Al menos me parece más útil que los niveles, ¿no? Aquí, las columnas, entonces, miren, en este caso me dice varias categorías seleccionadas. Yo podría desplegar, o bueno, más bien dicho, filtrar, ¿no? Y podría seleccionar únicamente los pilares analíticos. Ahorita vamos a hablar de estos pilares estructurales, al revés, los pilares estructurales y los pilares analíticos ahorita los vamos a tocar. Los pilares estructurales en este caso son los elementos físicos, ¿no? Los cuales, como se pueden dar cuenta, tienen estos niveles y sus desfases. Si yo coloco estos elementos, por ejemplo, hasta el nivel de fondo de cimentación, le puedo dar un desfase de menos 0.50 y van a ir creciendo en conjunto. Como ya es obvio, puedo seleccionar solamente estos elementos. Miren, dense cuenta de que siempre me van a seleccionar los pilares analíticos. ¿Qué son estos pilares analíticos? Si yo le digo en esta opción que se llama eh, el estilo de visualización, yo puedo ver los elementos por estructura alámbrica con el atajo WF, ¿no? Cuando yo le digo WF, me va a ver el elemento interno. En el eje de la columna vamos a poder visualizar un filamento que representa el pilar analítico.
pero muchas veces yo no lo voy a necesitar porque me va a ocasionar esta clase de problemas, que me lo selecciona. Entonces yo lo puedo ocultar en VV, aquí donde dice categorías de modelo analítico. Si yo veo todos los elementos estructurales que hay, voy a tener visibles muchos elementos. Como yo por el momento no los quiero utilizar, los puedo ocultar. Puedo ocultar todas estas categorías y simplemente desaparecen, ¿no? No quiere decir que no existan. Existen, solamente que no los quiero ver por el momento. Y allí sí yo puedo seleccionar directamente los elementos, ¿sí? Eso se hace a veces muy importante. Hablando más sobre el modelo analítico, en la plantilla por defecto ustedes van a tener esa plantilla del modelo analítico, donde pueden ver justamente esos pilares o esos filamentos que estábamos mencionando hace un momento, ¿sí? Que son los ejes, ¿no? Respecto de todas estas columnas. Lo mismo va a suceder cuando modelemos las vigas o cuando modelemos las losas o cuando modelemos las cimentaciones. Vamos a tener un elemento puntual analítico que luego va a poder ser analizado hacia un software de análisis estructural y puede ser trasladado, siempre y cuando este tenga las propiedades y las cargas. Bueno, adelantando un poco a otras lecciones, tenemos cargas, casos de cargas y demás elementos con los cuales nosotros podemos ir dimensionando las cargas de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo hacer? Hay que entender un poquito la diferencia entre los elementos arquitectónicos y los elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo voy a tener un elemento y voy a generar muros arquitectónicos y los muros estructurales, ¿sí? Pero lo primero que yo voy a hacer es cambiar la disciplina. Como yo estoy en un proyecto de estructuras, por defecto la disciplina está en estructuras. Si yo la cambio a arquitectura, las cosas van a cambiar un poco. Miren, yo voy a colocar un muro, ¿sí? Voy a colocar un muro de aquí y aquí, ¿sí? Me voy a fijar en este borde. Miren que por el momento estoy en la disciplina de arquitectura, pero ¿qué tal si yo empiezo a cambiarlo a disciplina de estructuras? Esos muros van a desaparecer, porque los muros arquitectónicos no se ven en una vista estructural. ¿Listo? Entonces yo voy a necesitar esta vista arquitectónica. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar el pilar, pero no el pilar estructural, sino el pilar arquitectónico. Miren, me dice que no hay uno cargado, ¿sí? ¿Deseo cargar uno ahora? Yo le voy a decir que no. Recuerden que en la versión de Revit 2022 hacia adelante, nosotros ya podemos insertar los elementos aquí, ¿no? Donde dice cargar familia de Autodesk. Y nos va a abrir un pequeño cuadro donde van a insertarse diferentes tipos de elementos, ¿no? Y ahí están precisamente los pilares. Miren que tengo diferentes tipos de pilares arquitectónicos y yo voy a ingresar un pilar rectangular sumamente sencillo. Listo. Miren, ahora sí ya tengo un pilar arquitectónico. Bueno, perdón, ese es un pilar estructural. Aquí tengo un pilar arquitectónico que tengo una determinada medida, 457 por 475. Listo. Miren, cuando yo tengo un pilar arquitectónico, se va a fundir con los elementos muros, ¿no? Como ha pasado aquí, ¿sí? Yo voy a generar el muro de aquí a aquí, ¿no? Para continuar. Y ahora yo voy a introducir este pilar de 30 por 30 que yo tenía. Miren lo que va a pasar, ¿sí? No se va a fundir completamente. Como se dan cuenta, el cachito de la columna y se nota aquí todavía el borde del elemento, ¿sí? Pero vamos a darle la altura correspondiente. Miren que en la vista 3D no se nota hasta que yo le agregue estos elementos. Y vamos a intentar hacer que estos elementos, miren, tampoco se ve la columna, ¿no? Miren, si yo lo pongo allí, la columna arquitectónica no es visible. Simplemente tengo que hacerlo visible en las categorías y allí se va a notar, miren, ahí está esta visibilidad, pero igual no se está fundiendo completamente, ¿no? Me voy a ir al nivel 1, ¿no? Y lo que voy a hacer es extender esto hasta el nivel 2. Y miren, esta es la visualización que se tiene cuando tenemos un proyecto estructural y un proyecto arquitectónico uno sobre otro, ¿no? Por lo cual, la recomendación siempre es, ¿no?, hacer los muros después, ¿no?, separados de las estructuras, porque vamos a tener comportamientos indeseados cuando nosotros tenemos estas intersecciones. Así que siempre deberíamos de tenerlo separado. Para el tema arquitectónico en las visualizaciones en planta, muchas veces es necesario que esto esté fundido, ¿no? Aunque existen muchas otras opciones, ¿no? Una opción es colocar, por ejemplo, los pilares estructurales, ¿no?, en un patrón, por ejemplo, totalmente negro, y le doy a aceptar. Miren, el patrón se ha colocado así, y puedo hacer lo mismo con los muros, ¿no? Y puedo colocarle un patrón totalmente negro, ¿no?
Para el caso de los anteproyectos, esto es sumamente útil, pero miren, ¿no? Aquí el muro, aquí el pilar, que es este de aquí, necesitaría también el mismo tipo de cambio, ¿sí? Pero algunos dirían, oye, pero eso cuando lo imprima se va a notar muy mal, ¿no? Entonces, si nosotros estamos haciendo un plano arquitectónico, necesitamos pilares arquitectónicos porque estos se van a fundir y van a adquirir el material que tenga el muro de un costado. En cambio, si yo utilizo un proyecto estructural, o perdón, una columna estructural, no se va a relacionar y va a ocasionar que nosotros cuando vayamos a hacer los planos o las plantas, tengamos que trabajar aún más, ¿no? En ese tema. Por eso los pilares estructurales nos sirven para el proyecto estructural y los pilares arquitectónicos para el otro elemento. Pero fíjense que aquí hay otro tema, ¿no? ¿Qué tal si en determinado momento este pilar, que es un pilar arquitectónico, lo quiero cambiar, ¿no? Aquí yo puedo seleccionar el pilar y miren, aquí hay una opción que dice en pilares, ¿no? Y puedo seleccionar el pilar y cambiar, ¿no? Fíjense, lo cambio y le digo finalizar, ¿no? Y lo que ha hecho es, miren, puedo suprimir el elemento y ahí dentro ha colocado el otro pilar, ¿sí? Es decir, como que tenemos una relación y para eso vamos a hacer un video muy interesante de lo que es la relación de los elementos arquitectónicos con los elementos estructurales, ¿no? Con una herramienta que se llama copiar y supervisar. Más adelante vamos a hacer un video íntegro de esa herramienta que sirve para hacer los vínculos entre arquitectura y estructuras y entre arquitectura e instalaciones, ¿sí? Pero fíjense las cosas interesantes que tenemos en estos elementos, ¿no? Que son las columnas. Más adelante vamos a hacer un video exclusivo para lo que es la creación de una columna de una sección distinta, por ejemplo una columna T, y pues entender cómo funcionan los elementos familias y sus materiales y demás. ¿Listo? Espero que este pequeño video les haya servido de algo para entender cómo funcionan las columnas. Recuerden modelar las columnas entre pisos y que las columnas estructurales tal vez vayan a tener que tener dos puntos, ¿no? Un punto hasta debajo de la viga, ¿no? Y otro segmento pequeño contenido en la losa. Así que eso lo podemos ver en los cursos, ¿no? Donde vamos a generar talleres y cursos en los cuales vamos a modelar un proyecto real y vamos a entender por qué un proyecto se debe modelar hasta aquí, o hasta dónde debo modelar, o cómo debo modelar, o cómo hago esto para, por ejemplo, la parte de los encofrados o las cimbras y demás, ¿no? Hay muchas cosas todavía para hablar, pero esta es una introducción a lo que es el elemento columna. ¿Listo? Muchas gracias.